Continuando pues con nuestra programación en el Día Internacional de la Persona con Discapacidad, estamos pues desarrollando una propuesta para que la Universidad de Tumbes comience a tener un protagonismo diferente, o se puede decir diferenciado con las otras universidades, y es una propuesta que tiene que ver mucho con el tema de la discapacidad, en la cual en nuestro país carecemos de médicos especialistas en tema de la investigación, abogados, que son los que tienen que hacer la defensa y el derecho de la persona, de la sociedad. Y también queremos involucrar a este nuevo gobernador Segismundo Cruces, que ha tenido a bien abrirnos la puerta antes, y yo lo felicito en realidad, que antes de que sea gobernador, antes que le den las credenciales, nos ha convocado para escucharnos. Ojalá que cuando ya asuma de una manera formal la función como gobernador, sus gerentes, los que están a su entorno, le cambien su parecer, su punto de vista, y sea totalmente distinto y diferente. Esperemos que el nuevo gobernador no sea tan igual como todos los gobernadores que han pasado en el departamento de Tumbes, y ya ven que seguimos con una población altamente vulnerable, una ciudad totalmente inaccesible y totalmente que no es inclusiva, que existe una exclusión total. Más bien, nos quieren vender que son con rostro humano, porque por ahí regalan una silla de rueda, por ahí, que no está mala, que digo que no está mal, pero eso no es pues lo suficiente para que la persona con discapacidad tenga calidad de vida. Eso no es suficiente. Enrique, seguimos con el tema, desarrollando el tema de la propuesta. Hay otra propuesta que dice desarrollar proyectos de investigación en ciencia y tecnología digital, que tiene que ver con la robótica, impresión 3D, inteligencia artificial orientada a la medicina, biotecnología y ayudas biomecánicas esqueléticos. Por favor, explícanos, sigues ilustrándonos para que el señor rector o todas las autoridades o el señor gobernador pues haga un convenio con la universidad y llegue para toda la población de Tumbes. Y una mirada que lo va a tener el país a Tumbes. Van a decir, algo distinto está pasando en Tumbes. Adelante, Enrique. Claro, mira, Felipe, recogiendo tus palabras, los gobernadores regionales, los rectores de las universidades, deben entender que el rol que el Estado les asigna, que la sociedad les asigna, es de promover el desarrollo de la sociedad en temas de obra, infraestructura, en temas de servicios. Y para el caso de la universidad, el servicio educativo, el saber y el conocimiento. La robótica, la inteligencia artificial, la impresión en tercera dimensión, las ayudas biomecánicas y los exoesqueletos, no es otra cosa que aplicar, por eso hablábamos de la tecnología digital. ¿Qué es la robótica? Es justamente utilizar la ciencia y la tecnología orientada a crear aquello que va a mejorar la calidad y condición de vida o el desempeño funcional de las personas que han sufrido de una u otra manera el tema de la amputación del miembro o de un miembro, la falla en alguno de sus desarrollos para caminar o desplazarse físicamente. Estoy hablando del tema de la robótica orientada a la discapacidad, porque la robótica es mucho más general, pero estamos hablando de lo que es orientada a la discapacidad. Alguien perdió, no sé, la mano, y se puede aplicar la tecnología digital a través de la robótica para crear ese miembro artificial, esa mano artificial que se le implanta, y a partir de ahí se puede generar una mejor calidad y condición de vida, como se ve, no sé, la gente verá televisión, verá las películas, y eso es posible hacerlo. Y la impresión en 3D, que no es otra cosa que justamente aprovechar esa herramienta para fabricar prótesis que también puedan ayudar en el desempeño físico de las personas que han tenido o tienen algún tipo de discapacidad por la pérdida o falta de algún
algunos miembros superiores o inferiores en su cuerpo. Los exoesqueletos es una tecnología que se ha desarrollado mucho, principalmente en Japón, en Estados Unidos, en Alemania. Tiene que ver con, justamente, es una suerte de como un traje espacial, como un traje de los astronautas, que ya viene con toda su implementación, que se lo pone una persona que no puede caminar, por ejemplo, por problemas neuromusculares, neurogenéticos o por distrofias, y se convierte en una suerte de vehículo automotor. Ese exoesqueleto, por ejemplo, se lo colocan a nivel de todo lo que es el cuerpo, de la cintura para abajo, y puede desplazarse caminando. Pero ¿quién camina, por así decirlo? El exoesqueleto, o sea, el traje que le ponen. Mira, yo que tengo a mi hijo, porque si mi hijo quisiera hacerlo, digo, no un conejillo de India, sino es un hombre con una suerte de resiliencia, porque él tiene el 95% de su cuerpo paralizado, que él me dice: papá, si tengo que ponerme eso, yo me lo pongo. Si tengo que utilizar todas las herramientas que la ciencia y la tecnología me da, yo lo utilizo. Entonces, ¿por qué no hacerlo a nivel de la universidad? La universidad puede convertirse en un líder en términos de robótica y celebrar convenios con otras universidades. Acá a nivel latinoamericano, Argentina y Brasil están muy avanzados en ese tema, y a partir de ahí hacer ese intercambio de conocimientos, esa capacitación profesional. La universidad tiene que dedicarse a eso, es su obligación. Señor rector, señor de la Cruz, rector de la Universidad Nacional de Tumbes, si nos está escuchando, involúcrese en el tema de la inclusión social, dentro del concepto de involucrarse en el saber y en el conocimiento científico general. Hay mucho por hacer, hay muchas personas con discapacidad, y la universidad puede convertirse en un faro guía, en un irradiador de conocimientos que le ayude al pueblo tumbesino, capacite a su población, a sus médicos, a sus enfermeros, involúcrense en las nuevas tecnologías, en el cambio del conocimiento, mejorando y proyectándose hacia el futuro y pensando en las futuras generaciones de tumbesinos. Porque, como dijo Winston Churchill, citando al canciller Otto von Bismarck, allá por hace más de 80 o 100 años, ¿qué se dijo? Un político se convierte en estadista cuando piensa en las futuras generaciones y no en las próximas elecciones. Piense usted, señor rector, piense usted, señor gobernador regional, piensen ustedes, señores alcaldes, que deben mejorar para las futuras generaciones. Mejoren el presente pensando en el futuro, pero sobre todo aprendiendo de los errores del pasado, no para repetirlos ni mejorarlos, sino para corregir eso que fue malo y convertirlo en algo que sea beneficioso para la población. La capacitación profesional, conocimientos, la ciencia, el saber, la investigación es algo innato al ser humano, y en Tumbes deben haber hombres inteligentes, hombres que quieren ser mejores, y para eso está la universidad, para eso está la escuela, para eso está la educación. Eduquemos al niño para no corregir cuando sea grande. Son opiniones que nuestros abuelos nos decían, que los grandes pensadores lo dicen y que deben servir como ejemplo. Y a nivel de las autoridades regionales y de las autoridades locales, bueno, propicien también todo eso que es convenio, todo eso que es mejorar la calidad de condición. Tú has dicho, las calles son inaccesibles, no hay señalización, no hay peatonalización. ¿Por qué no hacerlo? Exigir que ese 1% que la ley de presupuesto le otorga a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales a nivel de los presupuestos institucionales de apertura sirvan para el financiamiento de las OREDIs, de la SOMAPET, para generar obra y servicio en infraestructura accesible para las personas con discapacidad. Hagan convenio con la Dirección Regional de Transportes, convenios con la Dirección Regional de Educación, convenios con la Dirección Regional de Salud, y a partir de ahí generar todo el cambio que no solo Tumbes necesita, nuestra sociedad peruana necesita para ser mejor. Así es, Enrique. Enrique, mira, vamos a seguir porque tú sabes que el tiempo, la hora en televisión es nuestro peor enemigo. Es un tirano, en la televisión y en la radio el tiempo es un tirano. Así es. Tenemos otra propuesta que es muy importante. Bueno, lo que acabas de decir en la propuesta anterior es para que lo haga la sociedad, para que se involucre la sociedad.
para que haya una sociedad que no viva dependiente con lo que tú acabas de decir, la biométrica, la impresión 3HD, todo esto. Es para que la sociedad sea parte también de ese cambio, y qué bien que la universidad sea parte de cambiar los conocimientos, de ponernos a la altura de conocimientos a la población, y para eso se requiere que se involucren pues las instituciones como es el gobierno regional, ¿por qué no las municipalidades a nivel local? Es importante, claro, que el gobierno regional tiene mayor se puede decir obligatoriedad, porque es un ente rector de la región, y él tiene que ser el que tiene que propiciar esta mejora. Y nos vamos con el siguiente, con la otra propuesta, que es de rehabilitación física, psicológica, emocional y la salud mental. Aquí tú nos estás hablando que es importante que exista la especialidad en terapia de rehabilitación física, psicológica, emocional e intelectual. ¿Y para qué tiene que ver toda esta especialidad, como también del tratamiento de terapia, rehabilitación en salud mental? Para todos aquellos niños, adolescentes, mujeres, ancianos, en situación de condición de abandono, maltrato, abuso, violencia, discriminación física, psicológica, emocional, familiar y sensual. Para las personas con discapacidad y sus familiares, quienes sufren tanto y más en las propias personas que tienen este tipo de discapacidad y los adultos mayores. La familia sufre cuando hay una persona con discapacidad, o cuando la persona se hace con discapacidad también, por cualquier circunstancia de la vida, por cualquier accidente. Entonces, Enrique, por favor, explícanos, ilústranos mejor sobre esta propuesta. A ver, mi estimado Felipe, ya la pandemia del COVID no solo desnudó el tema de lo que significó justamente la ausencia de una atención primaria en salud, el primer nivel de salud, deficiencia de médicos, deficiencia de infraestructura, deficiencia en medicinas, todo lo que ya sabemos, lo que hemos vivido y que Tumbes lo vivió, como lo vivió la mayoría de nuestro país. En conclusión, si ese ejemplo no ha servido o no sirve de base para generar el cambio, estamos arando en el desierto. Pero ese detalle tiene una consecuencia que es posterior y que es más nefasta, que tiene que ver con toda la secuencia psicológica, todos los efectos dañinos en la salud mental, en la salud intelectual, en la salud emocional, en la salud personal, en la salud mental de las personas. El trauma, el ver morir a un familiar o el ver a una persona con discapacidad. Hay muchas madres que han muerto, han fallecido viendo sufrir a sus hijos y no poder hacer nada. No sé, en Piura hubo un detalle como una madre, una esposa, su esposo estaba muriendo, estaba llegando al hospital y no, de hecho ni los iban a atender, y se agarra de un poste y la mujer lo comienza a abrazar, le comienza a dar aire, lo besa para decirle que no se muera, para ayudarlo a sobrevivir. Eso es una expresión no solo de amor y de sacrificio, pero también es todo un tema vinculado al compromiso de salvar la vida de otro, sabiendo que estás poniendo en riesgo tu propia vida. A lo que voy es a lo siguiente: toda esa afectación psicológica, emocional, tiene una consecuencia nefasta que, si no es tratada, si no hay una terapia, un tratamiento y una rehabilitación, le crea un trauma y una, obviamente, afectación en su vida, en su desarrollo social o biopsicosocial, para emplear la frase que tanto le gusta usar a la gente caviar, por así decirlo, y genera todo un mal que obviamente pues perjudica la vida en sociedad, la vida familiar, la vida laboral, el estrés, la depresión, todo lo que es el maltrato psicológico, unido a todo lo que es el maltrato por la violencia estructural, el bullying, la discriminación, la indiferencia, el maltrato y abuso sexual. Eso requiere de una terapia, de un tratamiento, de una rehabilitación, porque la salud mental es un mal silencioso, es un mal que afecta y en otras cosas se expresa. Es silencioso para la persona que lo sufre y que a veces se encierra en sus cuatro paredes y no quiere saber nada con el mundo exterior, y se va minando, se va maltratando, se va matando poco a poco. Y eso te perjudica en tu desempeño laboral, amoroso, familiar, social, económico. Entonces la universidad tiene que preocuparse por formar
por tener la escuela de formación en tratamiento, en terapia, en rehabilitación física, psicológica, emocional, en temas de salud mental. Ya el COVID, la crisis económica, la crisis sanitaria, la crisis familiar, genera una depresión, genera una crisis psicológica. Por lo tanto, ahí tiene que estar la ciencia y la salud a través de la universidad, a través de las facultades de medicina, para formar terapistas, rehabilitadores, psicólogos que traten a esas personas. Y que no te olvides, mi estimado, y que no se olvide tu público oyente, estos siguen creciendo. La crisis política actual, la deficiencia, ahorita ya viene la quinta ola, están hablando de la quinta ola del COVID, ya está muriendo nuevamente gente por COVID, 14, 20, 25 son los muertos a diario. Ya, No queremos ya sucedió un caso, ya sucedió. Enrique, mira, claro, queremos tocar un tema ya casi final, porque ya estamos cerca de 5 minutos para terminar el programa. Queremos tocar sobre el tema de la ley del presupuesto. El tema presupuestal. El gobierno quiso, bueno, se dice extraoficialmente, ¿no? Que el ministro de Economía dijo: ¿para qué estamos dando el 1% a los gobiernos regionales si nunca lo utilizan? Nunca llega. Y claro, no ha habido pues una eficiente, una eficaz medida de valorización para conocer qué se está haciendo, qué están haciendo los gobiernos regionales y las municipalidades sobre el presupuesto, que no conocemos que se aprobó, pero todavía no se ha publicado. Enrique, por favor. Claro, sí, no te preocupes. Mira, el tema pasa muy concreto, porque quedó pendiente con el tema de los proyectos de investigación que debe desarrollar la universidad. En todo lo que hemos hablado, la universidad puede generar sus proyectos de investigación a partir de las experiencias que hemos opinado, y para eso está la población tumbesina, el público objetivo de todo proyecto de investigación. Que la universidad haga una evaluación, una selección de los temas, y a partir de ahí desarrollar proyectos de investigación para generar esa base de datos que necesita para el desarrollo de todo lo que significa pues, investigación, ciencia y tecnología. Cierro ese tema y vinculando con la ley de presupuesto que tú me indicas, una omisión imperdonable, un olvido involuntario, más de 15 años o de repente más de 10 años, que en todas las leyes de presupuesto se establecía el 0.5% del presupuesto institucional de apertura de los gobiernos regionales y gobiernos locales para el funcionamiento de la OMAPET y las OREDIS, y el otro 0.5% para la infraestructura, obra y servicio accesible para las personas con discapacidad. El señor ministro, vamos a entender que sea correcto, que efectivamente dijo, pero ¿qué tanto se preocupan si ni siquiera cumplen? Pero es que esa no es, digamos, la opinión en estricto que debe aplicarse, porque de repente ni en su ministerio pueden haber cumplido llegar a la meta de 10, 20, 30 que le falta para ejecutar su presupuesto, o como los gobiernos regionales que devuelven el 30 o el 40%. Eso es un tema de fiscalización, es un tema de control, la Comisión de Inclusión Social que no reporta, el propio CONADIS, en fin, es un tema de supervisión y control. La sociedad civil también, que no estamos bien organizados para exigir, exacto, para fiscalizar. Me quitó usted la palabra, porque se dice nada por nosotros sin nosotros. Así es. Pero si no reclamamos, si no exigimos, si no formamos esa vocación de control y supervisión, entonces estamos también como letra muerta, puestos en el papel, pero no hacemos nada. Pero somos desunidos. Es que ¿sabes cuál es el tema, mi estimado Felipe? Somos seres humanos, finalmente. ¿Qué? ¿Porque tenemos discapacidad no robamos? ¿Que porque tenemos discapacidad somos honrados? ¿Que porque tenemos discapacidad somos inteligentes o menos inteligentes? Somos seres humanos, somos desunidos también. Si no, imagínate todas las broncas que hay a nivel de la CONFENADI, de la FEDI, o sea, nos organizamos en múltiples organizaciones para decir que estamos unidos, y sin embargo, lo que hacemos es demostrar que nunca estamos unidos. Si no nos unimos, o por lo menos no hay un grupo fuerte que se organice, que esté debidamente inscrito en los registros públicos, que se contacte con 2 o 3 congresistas, que tenga el respaldo político, no vamos a hacer nada. Entonces, esa ley de presupuesto, esperemos que cuando se publique, contemple esa disposición final y complementaria. Nosotros desde la sociedad civil, con el señor Jorge Balbín Condo, hemos presentado sendos documentos a la presidencia del Consejo de Ministros, al señor presidente de la República, a la Comisión de Inclusión Social en la presidencia del señor Camiche, a diversos congresistas independientemente, no me refiero por su
vocación política, sino aparte de los que hemos indicado, para que promuevan justamente la inclusión de esa disposición complementaria, y no de ahorita, porque nosotros lo supimos desde octubre, desde septiembre, fines de septiembre, cuando se envió el proyecto, que se había omitido involuntario, y desde ahí hemos estado, como quien dice, fregando y molestando. Pero si no se ha logrado, quiere decir, como te digo, que hemos arado en el desierto, y lo lamentamos profundamente, porque que no se ejecute el 1% no es culpa, obviamente, de los discapacitados, es culpa también de la propia autoridad que no tiene esa vocación. El 1% es nada de su presupuesto, imagínate toda la población que se involucra. Pero bueno, hay que esperar que la ley se publique y a partir de ahí podemos hablar con una mayor convicción y propiedad sobre ese tema. Pero si lo han olvidado, sería un crimen de lesa incapacidad. Así como se habla de los crímenes de lesa humanidad, este sería un crimen de lesa incapacidad. Exactamente.